Vaya que han estado movidas las últimas horas en cuanto a la información de Ilia el Matador Topuria y su futuro, que el actual campeón del peso pluma ya no lo será más. Piensa dejar el título vacante por ir a buscar una oportunidad en el peso ligero. Quiere eliminarse para una oportunidad al título con Charles Oliveira o con Dustin Poirier. De ganar eso, ir a pelear por el título del ligero. Es mucha información, ¿no? Y empezó con la entrevista que hizo Ilia Topuria para COPE, para un medio español. Yo por ahí le dejo el enlace de todos los videos que hice en el momento que se estuvo desarrollando esto. Y él ahí ya empezaba a deslizar que su siguiente pelea era en el peso ligero, que era con Oliveira, que pensaba dejar el título vacante. Y sorpresa, hoy nos despertamos con que su entrenador, Jorge Clement, también lo dice. Confirma que Ilia Topuria va al peso ligero, que la razón por la que deja las 145 libras es por el corte de peso, que es muy fuerte, que el tipo pasa de 85, 86 kilos fuera de campamento a eso, a dar las 145 libras o 66, 65 kilos, que sería el peso de campeonato. Una deshidratación fuerte, les hablé de eso en el canal, les voy a dejar el enlace al link de ese live, que está bien resumido ahí, todo lo que dijo el tipo en la entrevista con Submission Radio, pero esto es una jugada. Que Ilia Topuria vaya y diga esto, y días después el entrenador también una entrevista concentrada exclusivamente en hablar de eso, de Ilia Topuria el futuro, es una jugada que están haciendo ellos frente a UFC. ¿Qué opina Dana White? ¿Qué opina UFC? ¿Qué opina Hunter Campbell? Empiezo yo con esa pregunta a usted. ¿Qué cree usted? ¿Estarán de acuerdo o no con el movimiento al peso pluma, al peso ligero? Bueno, aquí vengo a plantearles varios escenarios de qué es lo que puede pensar Dana, qué es lo que puede pensar UFC, pero al final es especular, porque hasta que no sea la conferencia de prensa de el último evento que viene el fin de semana, UFC Tampa, que en la conferencia de prensa luego del evento vamos a ver a Dana White y ahí seguro que le van a caer a preguntas, le van a decir cómo es todo esto de Ilia Topuria, qué piensa la empresa. Hasta que no escuchemos a Dana White, a la cara de UFC, todo es colocarnos aquí a especular, ¿no? Hablar de qué piensa la compañía o qué no. Los puntos buenos que puede tener esto, bueno, pueden pensar ellos, hacemos un título interino en el peso pluma, colocamos ahí a Volkanovski, o a Diego López, o a Evloev, que acaba de ganar, lo colocamos ahí en un título interino, y llevamos a Ilia Topuria, que se está convirtiendo en una estrella, ¿no? Que es un tipo que mueve masas ya, y eso, lo ponemos a pelear con un histórico como Charles Oliveira, es una super pelea, claro que sí, o después tenerlo por ahí por la pelea al título contra Islam Makhachev. O sea, es un escenario soñado para Ilia Topuria, un escenario soñado donde se convierte en una superestrella, donde UFC acepta esto, ok, deja el título vacante, sí, claro, te damos la pelea para que te elimines a la oportunidad del título en el peso ligero, y te queremos eso como campeón de 2 divisiones, o de repente sí, deja el peso pluma y eres la estrella en el peso ligero. Hay muchas cosas que UFC puede ver positivas, el mercado español, todo el dinero que hay allí, cómo está creciendo la fanaticada, o sea, desde los fenómenos, Ilia Topuria, los fenómenos junto a Alex Pereira de los últimos años, en cuanto a las masas y a los fanáticos que genera. Pero por el lado malo, si lo vemos por el lado malo, piénselo usted así, colóquese en los zapatos de Dana White, de UFC, que ellos piensen, ok, finalmente tenemos esa gran estrella en el peso pluma. Tenemos ese nombre que desde Conor McGregor no había alguien en esta división que moviera esa cantidad de público, fanaticada. O sea, por más de que Volkanovski y Holloway son muy amados, el fenómeno Ilia Topuria es algo digno de estudio. Y ya UFC piensa, ok, tenemos esta superestrella acá, tenemos varias peleas que hacer con él acá en el peso pluma, puede defender el título quizás con Volkanovski, una revancha. Podemos vender eso en Australia o en una cartelera importante. Podemos tener Topuria contra Evloev, invicto contra invicto. Podemos tener a Diego López, que mueve también el público latinoamericano, ese público mexicano y también brasileño. ¿Cómo le meterían salsa a eso, a vender la pelea contra el español, contra Ilia Topuria? Y que eso, UFC se plantea todos esos escenarios y que de repente el tipo, el campeón, te dice, no, yo quiero dejarte el título vacante, yo quiero ir a buscar mi oportunidad, a jugármela, a hacer la épica en el peso ligero. ¿Qué puede pensar UFC? ¿No? ¿Qué puede pensar ellos? No pueden pensar tipo, ya va, pero si tú eres mi estrella en esta división, en la 145, en el peso pluma, ¿cómo que te vas? ¿No creen ustedes que la división quedaría un poco vacía?
¿No sienten como que si se va Ilia Topuria va a faltar algo en el peso pluma? Le dejo la pregunta a usted. ¿No piensa? Yo creo que sí deja un vacío si se va Ilia Topuria, porque gane quien gane el título, lo van a estar comparando o van a querer hacer la pelea con Ilia Topuria, o qué pasaría si Ilia vuelve acá y pelea. De eso se va a hablar. Apenas haya un campeón de ese título vacante, si es que queda vacante, o cuando haya un campeón interino, si es que hacen cinturón interino. Al menos Ilia está hablando eso, de que quiere dejar el título vacante, no que quiere sostener la división, que quiere hacer esperar a la gente. Por el lado de las MMA, por el lado del deporte, eso es digno de aplaudir. Pero por el lado de negocios, a UFC le conviene eso, que el tipo que es su estrella en peso pluma vaya a la otra división donde hay superestrellas, donde hay peleadores que venden, que generan millones. Piénsenlo, o sea, ya el peso ligero no es como que al día de hoy, cómo faltan peleas, cómo faltan grandes peleadores. O sea, Ilia Topuria sería uno más de esa lista de grandes nombres que hay en el peso ligero. O sea, desde Gaethje, Poirier, Oliveira, Tsarukyan, que está ahí en la oportunidad del título, Islam Makhachev, Fiziev, Siva Renato Moicano. O sea, hay duelos interesantes allí y quizás pueden pensar, me va a dejar el peso pluma vacío. Pero no es solo eso, sino que también piénselo usted por el lado de que va Topuria y pierde el invicto ahí, con Oliveira o con Poirier, va y pierde la pelea y dejó el título vacante. Puede llevarlo eso a perder aura, puede llevarlo eso a decir, te quedaste sin el chivo y sin el mecate, como decimos en mi país, sin el chivo y sin la cuerda con la que lo tenías amarrado, porque dejas el título vacante buscando algo en el peso ligero y de repente no te sale. Además, piénselo, colóquese en los zapatos de UFC, que es lo que les digo. ¿No piensa usted que si ya Charles Oliveira está alineado a la oportunidad al título, no sería más rentable si en enero sale ganando Islam Makhachev, supongamos, ¿no? Si sale ganando Islam Makhachev, ¿no es más rentable ir a hacer la revancha de ese duelo? O sea, UFC tiene en este momento alineado perfectamente, tiene a Charles Oliveira en el puesto de espera para una revancha, sea con Tsarukyan, pero si es con Makhachev, estamos hablando de que cuando ocurrió la primera pelea de Makhachev con Oliveira, fue la pelea del año, fue la pelea que paralizó, que más la gente esperaba, de la que todo el mundo hablaba meses antes de que se diera ese duelo del peso ligero por el campeonato. Entonces UFC, que en este momento tiene a Oliveira ahí para ir a una revancha con Tsarukyan o con Makhachev, ¿estarían dispuestos ellos a jugarse a Charles Oliveira contra Topuria? ¿Estarían dispuestos ellos a eso? A que vayan y finalicen a Charles Oliveira y te rompan los papeles de lo que podía ser una revancha, venderla en Abu Dhabi en 2025. Nada más piénselo, le digo yo. Yo creo, y ya escucharemos a Dana White, que no les va a gustar esto, que no van a estar muy de acuerdo. Yo pienso que UFC sí le va a lanzar algunos comentarios como de que debe defender el título más, o de que quizás Charles Oliveira es el siguiente y que no tiene que volver a pelear todavía. Pueden ahí hacer una jugada que haga que Ilia Topuria, si quiere moverse al peso ligero, que vaya, pero que quizás tiene que pelear 1 o 2 veces antes de la oportunidad al título, antes de ganársela como tal. Podría ser, pero como les digo, vamos a escuchar a Dana White en la última conferencia luego del evento de UFC Tampa y ahí él nos los va a responder todo, porque estoy seguro que va a hablar de esto, estoy seguro. Ahí es cuando vamos a escuchar al presidente y ahí es cuando vamos a saber la versión de UFC, de la empresa. Entonces, esperemos hasta ese día, estén atentos, estén suscritos al canal, aquí van a estar los videos para ese evento de UFC Tampa, las reacciones a los resultados, también a qué digan de Ilia Topuria, todo eso va a estar en este canal, entonces no olvide estar suscrito, no olvide dejar un like, activar ahí la campanita para eso, para estar al tanto del mejor contenido de las MMA.